Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta ArcadeCon, 10º aniversario de la asociación Arcade Vintage. Para nosotros es una gran ilusión poder contar con todos vosotros en este acontecimiento de la asociación Arcade Vintage, primera asociación de España dedicada a la conservación del videojuego retro arcade. Simplemente me gustaría, además de agradeceros nuevamente y agradecer, por supuesto, a todos los ponentes y, en primer lugar, a David, para el que os pido ya el primer fuerte aplauso, por favor, por haber creado este pedazo de libro, la historia del videojuego arcade español, importantísimo para nosotros. David no solamente es miembro de recreativas.org, fundador del portal Retroláser, es un gran escritor, gran amigo y conservador del videojuego. Muchas de las cosas que hemos documentado en el museo y que hemos podido llevar a cabo, muchas ha colaborado, gracias a él siempre por toda su ayuda para la creación del museo del videojuego. Antes de dar comienzo a la charla, me gustaría presentar al señor Sergio Carrasco, excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Ibi, del municipio de Ibi, que nos va a decir unas palabras para dejar inaugurada esta ArcadeCon. Y a continuación hablará el presidente, José María Litarte, el presidente de Arcade Vintage, ¿vale? Y por favor, Sergio, vamos a darle un aplauso al alcalde también, por favor, gracias. Nada, muchas gracias. Yo a quien tengo que agradecer, por supuesto, es Arcade Vintage, a este pedazo de museo que han generado. Nosotros, desde el primer día que hablé con José María, que hablé con Joaquín, estuvimos hablando y viendo la manera y las vías para potenciar esto, porque esto es una joya. Tenemos una joya aquí en Ibi y esa joya hay que seguir ampliándola. Hoy, enhorabuena por este ArcadeCon, espero que vaya todo muy bien. Se está demostrando que esto no es solo jugar a unas maquinitas, como llama mucha gente, que es mucho más que ello, así que disfrutarlo mucho y que tengáis unas buenas jornadas. Nada más. José María, por favor. Muy bien. Y damos paso al presi, a José María Litarte, por favor, que nos va a decir unas breves palabras también. Gracias, José. Bueno, venga, vamos a ver. Presidente. Eso a mí no me lo dicen. Que se pone celoso. Bueno. A ver, lo primero de todo, veo aquí muchas caras conocidas y eso es lo más importante del ArcadeCon. Ese componente humano, que sois todos vosotros, esa colaboración que tenemos entre varias asociaciones, entre varios usuarios, entre los amantes de lo que es el videojuego. Tenemos profesionales aquí del sector, o sea que eso es importantísimo. Así que, pues, ¿qué os voy a decir que no sepáis, ¿no? Que esto es un esfuerzo tremendo. Llevamos meses y meses intentando que esto salga adelante. Ya yo diría que es la séptima ArcadeCon que realizamos desde el inicio. Como bien ha dicho Eduardo, la asociación pionera de videojuegos arcade de toda España, la pionera en que tuvo un local, como sabéis, el museo, gracias a todo el esfuerzo que estuvo presente en todos nosotros. Así que, bueno, lo que venimos a hacer aquí es básicamente a disfrutar, a conectar con toda la gente, a disfrutar de las charlas de primer nivel que vamos a tener. Ricardo también nos va a dar mañana un pedazo de taller de restauraciones. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis del ArcadeCon? Vamos a empezar con ello. Queda inaugurada la ArcadeCon 2023, por favor. Aquí tenemos un maestro que va a comenzar con la primera charla, David Torres, Recreativas, el libro de las máquinas arcade españolas y mucho más, Estaba hablando con el señor alcalde sobre la base de datos de recreativas.org, que es, digamos,
la Biblia, como sabéis, la Biblia del recreativo español a nivel arcade, a nivel pinball y mucho más, que nos va a contar ahora mismo David. Por favor, otro fuerte aplauso y vamos a comenzar. Bueno, me llamo David Torres, ¿vale? Fundé lo que es el portal de retrolaser.es hace unos años para tratar entonces de buscar un poco más información sobre lo que son las compañías de videojuegos españolas referente a lo que es el tema arcade, y el portal de recreativas.org, que es una base de datos con todo tipo de máquinas españolas, no solamente de videojuegos, sino que también se ha ido ampliando pues, a pinball, a recreativas electromecánicas, de ahí ha pasado a la preservación también, y cubrir un poco la historia de esas empresas. Entonces, partiendo de esa base, se me ocurrió hacer lo que es un libro que de alguna manera recopilase toda esa información, dándole una estructura, dándole una forma, y es entonces el libro que os voy a presentar entonces a continuación, que es Recreativas, historia del videojuego arcade español. Entonces, una de las cosas que planteé fue la forma de cómo estructurarlo. Es decir, el libro se compone de diversos capítulos que son las empresas de las que hablo. A modo de introducción cuento un poco la historia de esa empresa, ¿vale? Para lo que es así un poco de introducción en el tema. Y después, a continuación, ya lo que voy comentando son los juegos conocidos que se lanzaron de esa empresa. Que se lanzaron o no, porque también lo que he tratado de cubrir un poco son juegos que se quedaron en proyectos cancelados, prototipos, juegos de los que básicamente incluso a día de hoy apenas se ha recuperado información, entonces pues solamente puede quedar una imagen o lo que haya comentado una persona, etcétera. A la hora entonces de componer lo que es el contenido de este libro y de realizar lo que es ese proceso de investigación, pues parte de tres fuentes. Una es buscando entrevistas, a través de entrevistas, pues buscando lo que son diseñadores o trabajadores que trabajaron en el desarrollo de esos juegos. También a través de la búsqueda de documentación de la propia época, como pueden ser, es decir, cualquier cosa puede facilitar información, puede ser en revistas, pero también lo que son flyers, cualquier documento que aporte, o incluso un registro del nombre o marca de alguna recreativa. Entonces, todo tipo de documentación de la época que aportase información. Las entrevistas, la documentación y, por último, los propios juegos, porque gracias a esa búsqueda y preservación de esos juegos, a veces son los juegos los que dan información o pistas para tratar de profundizar en la historia de esas empresas. Un ejemplo muy claro es que simplemente el juego, los programadores dejasen su nombre en él, ya sean créditos visibles o en código oculto, y a partir de ellos te están dando una información de a quién puedes buscar para que te explicase un poco lo que es la historia del juego. Entonces, los juegos en sí mismos también han sido una fuente para buscar información o documentar lo que es esta historia del videojuego. Cuando hablamos entonces de videojuegos diseñados en España para máquinas recreativas, ¿vale? Aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es la parte de empresas y después cuando ya va hablando lo que es el tema de los juegos. Y entonces, ¿dónde se situaría lo que son estos comienzos? Bueno, pues hubo una época que los salones recreativos estaban por todo el mundo. Que eso sería, es decir, comenzaron con lo que es el juego del Pong a comienzos de los 70 y demás, pero la verdadera revolución fue un poquito más tarde. Había salones por todo el mundo, como podía ser Estados Unidos, había lo que es salones en Japón, que son las empresas que fueron más punteras en el desarrollo de videojuegos, Estados Unidos y sobre todo Japón, que fue el que se comió también la producción estadounidense. Ahí tenemos ahí los americanos echándose las partidas y los japoneses pues partiéndose la espalda jugando con las máquinas de tipo cocktail, que eran las famosas allí antes de que pasasen a las tipo candy, ¿no? Que son las más actuales. España entonces no fue menos, es decir, España como el resto del mundo se hizo eco de ese boom y de esa fiebre por los videojuegos y entonces por los videojuegos también nos llegaron a nuestro país. Lo que pasa es que con unas características muy singulares, muy propias, únicas, por así decirlo, que difieren un poco de cómo fue ese boom en el resto del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, máquinas españolas y ya estamos viendo que ahí hay un chaval jugando a la máquina que se llama, por ejemplo, Zero Time en lugar de lo que es Galaxian, ¿no? A mí me gusta lo que son las fotos de esta época porque muchas veces cuando acuden lo que es la gente, a lo mejor al tema de nostalgia, dice, ¿recordáis cuando echabais moneda de 5 duros, tal y cual? Y te ponen fotos de estas, dice, sí, no, porque me da recuerdos, pero no exactamente, porque yo eso no lo he vivido. Estas sí me suenan más, ¿no? ¿Por qué también? Por el tipo de las máquinas que estuvieron aquí.
Las máquinas no eran, es decir, había algunas importadas, pero no fueron la mayoría en esos comienzos, ¿no? Entonces, cuando me ponen, por ejemplo, una máquina americana como esta de Motorrace, digo, bueno, vale, sí, me da un poco de nostalgia, me acuerdo del juego, pero cuando me enseñan lo que es la máquina española, entonces cuando digo, coño, esa es la que vi. Entonces, cuando se te despierta lo que es el chip de nostalgia, porque la primera no la has vivido, pero la segunda, que es la que viste y jugaste aquí, es cuando ya entonces ya te acuerdas y dices, hostia, esta es cuando la vi, que yo tenía tantos años, que la vi en el sitio tal, y ya se te activan todos esos recuerdos, y eso es lo que verdaderamente te sube lo que es la nostalgia por esa época, ¿no? Además, en ese caso, por ejemplo, que lo que era la máquina era una adaptación chapucera con un manillar, cuando el juego original tenía joystick, ¿no? En este caso, y esa sí es la que te despierta lo que es el tema de nostalgia. Entonces, claro, cuando buscabas información en Internet, tú encontrabas pues, de máquinas americanas, de máquinas japonesas, pero lo que era el tema de máquinas españolas, apenas había documentación, apenas, salvo lo que pusiesen 2 o 3 aficionados por lo que eran los foros de entonces, como podía ser Retrovicio y demás, no había prácticamente nada más. Por eso entonces, bueno, situando también lo que es en esa época, eso estamos hablando de finales de los años 70, es decir, llegaron primero lo que son las primeras Pong y variantes, pero como dije, la verdadera fiebre, donde ya las empresas españolas dijeron, hostia, esto de las máquinas de videojuegos hay que apostar por ellas. Pues eso entonces se produjo a finales de los años 70, comienzo de los 80. Entonces, se empezó con lo que era, como podemos saber, lo que es el tema de Space Invader, sobre todo también el Galaxian, que aquí fue muy popular, y después otros juegos como lo que es el Pac-Man, ¿no? Nos situamos más o menos en esa época. En esa época es donde va a coincidir también lo que es los primeros videojuegos diseñados en España. Estas máquinas, como decía, todavía no ni siquiera pertenecíamos a lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, es decir, el tema de importación y demás estaba limitadísimo, entonces le salía más rentable traer, si acaso, los componentes como mucho y fabricar las máquinas aquí. También estaba lo que era el tema de la picaresca española, el tema de licencia y demás, que uno se traía lo que era el Galaxian con su licencia, y después había 10 fabricantes más que sacaban su propia versión del Galaxian. Esto sí que es un hecho único en España, es decir, te encontrabas del Space Invader, pues, modelos de 10 fabricantes distintos, del Galaxian te encontrabas 10 modelos distintos también de distintos fabricantes, y del Pac-Man pues, te encontrabas versiones del Come Coco pues, de todos los nombres, con nombres como Come Coco, Come Man, o el famoso Pac-Man de Recreativo Funko, ¿vale? Que era lo que era el tema castellanizado. También no solamente había variantes en lo que en el propio diseño del mueble, como los que vemos aquí de ejemplo, sino también incluso en estas primeras juegos importados, también los modificaban, le cambiaban los textos y, como no, pues como éramos bastante pícaros, le subíamos un poquito la dificultad, lo modificaban, lo hacían más rápido, etcétera. Todo esto entonces proveía lo que es un escenario bastante complicado para que entonces tú dijese, bueno, pues si todo el mundo lo que está trayendo son versiones extranjeras que lo que hacen es lo modifican un poco, construyen el mueble y ahí lo tienen disponible, había prácticamente una inundación, una saturación de modelos, fabricantes, competencias, que hace un escenario un poco propicio para que tú entonces introducieses tus propios productos, para decir, no, yo no voy a traer un juego americano o japonés, sino voy a diseñar uno propio. Pero sin embargo sí hubo algunos pioneros valientes que sí trataron entonces de diseñar sus propios productos. También porque el tema de que diseñar tu propio producto ya no dependías de lo que te trajese de fuera, sino también de tu propio producto lo que podías hacer era venderlo fuera, al extranjero, que fuera entonces los que te pagasen a ti la licencia y no al revés. Y eso es entonces lo que he tratado con proyectos como lo que es Recreativa Horror, Retroláser y ahora con este libro de documentar lo que es esas empresas, esos pioneros que sí trataron de diseñar sus propios juegos, aun con ese escenario tan complicado. También por lo siguiente, porque lo que es el tema de la historia del videojuego español sí ha estado muy documentado, afortunadamente, respecto a lo que son, por ejemplo, lo que llaman la edad de oro del software español, es decir, lo que son los microordenadores de Spectrum, Astra, etcétera. Pero lo que es el tema de las recreativas siempre se ha quedado, a la hora de documentarlo, como una especie de segundo plano, ¿vale? Se ha quedado en un segundo plano y yo creo que simplemente ha sido, es decir, lo que es el motivo ha sido lo que es simplemente la falta de información. El libro y lo que he dicho, los proyectos tratan de cubrir ese hueco, es decir, la historia del videojuego español en general no queda completo si solamente se habla de arcade o solamente se habla de lo que es la parte de los ordenadores, tiene que ser el conjunto de ambos. Y eso entonces es lo que trata de cubrir ese libro. Como decía,
¿por qué entonces lo que es el tema de recreativas no ha estado tan documentado como lo que es el tema de ordenadores? Pues, como he dicho antes, por la falta de información. Y ante esa falta de información fue lo que me fue motivando el tema de realizar lo que son las búsquedas para tratar de cubrir esa historia. Porque yo, por ejemplo, cuando era joven, y no sé si algunos vivieron la época de la micromanía, a los años 90 y demás, la información que te encontrabas sobre lo que era la producción propia española de recreativa era con cuentagotas. Ahí he puesto algunos recortes de los que recordaba. Cuando introdujeron arriba a la izquierda lo que es los comienzos de Gaelco con Vizcarnak, es decir, con lo que era el lanzamiento de Vizcarnak, el de arriba a la derecha del tema de cuando Dynamic intentó realizar algunos de sus juegos de trasladarlo a recreativa, que además me acuerdo de ese artículo que fue como, ah, mira, qué bien, lo van a sacar en recreativa, y en su momento ahí se quedó y hasta años más tarde no supe lo que pasó. Es decir, yo, y a lo mejor probablemente más gente que en su época era asiduo a esta revista y a esta afición, pues se quedaron con la duda de qué había pasado con esos videojuegos. El tema de Duintronics con el polémico Bucanero, ahí también estaba, porque también lo mencionaron, y también porque se iba a hacer una conversión para ordenadores que tampoco salió, pero ahí entonces ya tenías alguna pista de otra empresa española. Y abajo es un recorte de cuando presentaron un juego que se llama 4 en raya de ISA, que fue curioso porque mencionaba lo que eran los pocos, es decir, los esfuerzos que se habían hecho previos a ese juego. Entonces decía, por ejemplo, hasta la fecha se han limitado a ejemplos aislados, como los protagonizados por la desaparecida firma catalana Tech Free. Es decir, la primera vez que tuve información de una empresa catalana que se llama Tech Free, cuando me enteré de ello, me estaban comentando que ya había desaparecido. Era un poco irónico. Y algunos juegos, es decir, yo sí que me pateaba lo que eran los salones recreativos, me hartaba de ver juegos rarísimos, pero no fui de los que vi algún juego de Tech Free en la calle, algunos sí. Por lo tanto, mi primer contacto con esa empresa, por así decirlo, cuando me enteré, era porque ya había desaparecido. Entonces, claro, esto es lo que provocaba entonces lo que comento, lo que es la falta de información, sobre todo de los comienzos. Entonces, pues poco a poco, monté entonces primero lo que es el portal de retroláser.es en el año 2014, y junto a esto se me ocurrió, gracias a los muebles que la gente iba poniendo en foro como Retrovicio, como he dicho antes, pues tratar de recuperar toda esa información, todas esas imágenes, para tener una base de datos de las máquinas recreativas que se fabricaron en España. Aquí se incluye todo, es decir, no solamente la de diseño propio, sino también pues, las que hacían de variantes de juegos extranjeros. Y toda esta base, todo lo que he ido recopilando en lo que es en Retroláser y lo que es en recreativas.org, y otra serie de entrevistas y demás que he ido profundizando, es lo que entonces he puesto en común a la hora de publicar lo que es este libro. En recreativas, en principio, es decir, lo comencé yo y se unió enseguida Óscar Nájera de la Asociación Arcade, que fue el que también se preocupó de buscar lo que es contactos de empresas para la hora de obtener lo que es documentación y demás. Y fue el que se le ocurrió de decir, oye, pues no solamente las recreativas, también podemos cubrir un poco la historia de las empresas. Y entonces ampliamos la web para que hubiese entonces un fondo documental de cada una de las empresas. Y el proyecto ha ido creciendo y hemos pasado también de la documentación a preservar también esos juegos. Y aquí entonces también donde incluimos otros miembros de la Asociación Arcade de Barcelona, como Eduardo Cruz, Pere Vicien. También tenemos aquí a Ricardo Fernández, de Segovia. Otros de Zaragoza, como son Eduardo Lázaro, el SEMI, el Miguel Ángel Orla, Roberto Fresca, que es del equipo de desarrollo de MAME, y también, por último, Tomás García Meras, que es del Duping Onion, que es como una asociación para el tema de volcado, de recuperación y volcado de placas, ¿vale? Y también colaborador del MAME. Entonces, a la hora de investigar esos comienzos, o decir, porque yo lo que tenía interés entonces era, y es lo que he perseguido tanto con el blog como recreativas.org como en el libro, era, bueno, pues tratar de saber cuántos juegos se diseñaron en España para máquinas recreativas, ¿no? Y cómo fueron esos orígenes y la historia. A la hora de buscar o de ir directamente al principio, ya sé que había información de lo que podría haber sido el primer videojuego diseñado en España, que era el del paracaidista, que ya había información en la web, había ya fotos de la placa, el Valero, que era de Videogame, de Tech Free, y después de Gaelco, había dado charlas hablando de este prototipo. Pero bueno, fue un proyecto, es decir, esto se quedó inacabado y ahí se quedó. Es decir, más que el primer juego español, es simplemente un proyecto.
un proyecto que se canceló y que ni siquiera se llegó a concluir. Entonces dije, bueno, exceptuado esto, habían 3 juegos que incluso estaban emulados, que eran Destroyer, Altair y Draco, de una compañía que se llamaba Cidelsa. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de investigar o voy a tratar de sacar de aquí a ver si hay alguna manera de poder conocer qué eran estas empresas o cómo se hizo estos juegos y demás. Lo poco que había como información era simplemente lo que era un flyer, como podría ser este del Altair, ¿no? Y entonces, viendo lo que son los detalles, aquí lo tengo ampliado, pues tecnología, lo que es Cidelsa, que era como si fuese una especie de marca o el invento que se sacaron para este tipo de juego. Y más que Playmatic, a mí lo que me llamó la atención era lo que decía que el proyecto estaba diseñado y desarrollado enteramente por una empresa que se llamaba Electrónica Funcional Operativa, o EFO. Y digo, coño, pues entonces voy a tratar de buscar gente de esta empresa, a ver si me dan información de dónde salieron estos juegos o cómo fueron su historia. Y ese fue el punto de partida. Ahí busqué personal que hubiesen trabajado en esa empresa y me encontré con 2 o 3 personas que entonces ya sí por fin me facilitaron un poco de información de cómo desarrollaron esos juegos. Fue curioso porque fue contactar personas por separados y todos y cada uno de ellos ponían en común el nombre de una persona como el verdadero artífice de estos juegos. Y fue interesante porque todos me los nombraron, es decir, contactando con ellos por separado, todos me remitieron a lo que es el nombre de esa misma persona, que fue Fernando o Ferran Yago, que es el que podemos entonces considerar el pionero del videojuego comercial en España. El resultado de eso fue un artículo que publiqué en el 2014 en la página de Retroláser, y para mí fue revelador porque me dio una serie de claves. Me dio lo que es el nombre de Ferran Yago, ¿vale?, como el pionero del videojuego, pero también fue como la punta del iceberg de todo lo que desarrollaron, tanto antes como después de esas recreativas, de algo que se llamó ZEDA Computer, cuando desarrollaron una serie de ordenadores profesionales, de algo que se llamó Magnet System, que fue como un sistema arcade que desarrollaron posteriormente, y también de una relación que se llamó con una empresa que se llamó Nix S.A. Aquí tenemos a Ferran Yago, a este que podríamos considerar el padre del videojuego comercial en España. Lo que es la foto de la derecha sería él, este hombre, ¿vale?, que está sacado precisamente de uno de los folletos de ZEDA Computer que me facilitó un empleado posteriormente, ¿vale? Entonces, lo que hacían los socios para hacer el folleto comercial es, bueno, pues, ¿para qué vamos a contratar a gente? Nos ponemos nosotros mismos, nos ponemos ahí como anunciando el producto, ¿no? Y ahí lo tenemos a la izquierda en una entrevista más reciente que hicieron nuestros compañeros de la Asociación Arcade de Barcelona, que sí, es decir, ya lo que es una entrevista presencial. Y sí, las pistas de Fernando Yago estaban por ahí. Aquí teníamos lo que eran los esquemas de la placa de videojuegos Draco y aquí lo teníamos proyectado F. Yago. Es decir, que las pistas efectivamente coincidían lo que habían dicho con lo que ya se iba localizando posteriormente. Esto fue la clave. Porque aquí entonces cuando ya pude conocer la historia de cómo llegaron a desarrollar ese videojuego, previamente EFO para Playmatic, que era un fabricante de pinballs, pues fue el que hizo que hiciesen esa transición de los pinballs electromecánicos a los pinballs electrónicos de esa empresa, y esa base es la que les sirvió después para desarrollar lo que es las máquinas de videojuego. Y no es que lo diga yo, sino que ellos mismos, cuando sacaron lo que es el juego de Destroyer, lo que era el anuncio lo anunciaban así: el videomonstruo, por el tema del cabezón verde que tiene como enemigo final, y ellos lo anunciaron de esa manera: el primer videojuego diseñado íntegramente en España, presente en el mercado mundial. Lo de mercado mundial es un poco exagerado, aunque se vendió en algunos países también fuera de España, pero ahí tenemos una pista de cuál podría ser el primer videojuego comercial en España, que no surgió entonces en un Spectrum, sino que estaba ya ahí, en las recreativas de la calle. Y aquí tenemos lo que es el anuncio completo. También se puede considerar que es también el primer videojuego comercial porque es de desarrollo propio íntegro. Es decir, no solamente se trata de diseñar o desarrollar el software, el juego, ¿no?, con los gráficos, la música, la mecánica del juego, etcétera, 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 sino que también el hardware lo desarrollaron ellos. No es, por ejemplo, cojo la placa del Galaxian y ahora la modifico un poco para hacer un juego nuevo, sino que cuando se dice desarrollo propio íntegro es completo, el hardware y el software. Si te dan un Spectrum para desarrollar un juego, lo desarrolla, ya tiene la máquina literalmente encima puesta de la mesa. Pero esta gente no, esta gente se tuvieron que currar, es decir, se tuvieron que diseñar el hardware sobre el que ibas a ejecutar el juego y el diseño del propio juego. Y aquí es donde tenemos la clave, es decir,
Esto para mí fue revelador por eso, por tratar de conocer realmente cuáles fueron los orígenes del videojuego en España. Hasta entonces solamente se habían centrado en los comienzos lo que eran las máquinas de 8 bits, pero eso entonces creo que permitió lo que es abrir un poco la visión de decir, no, mira, que antes de los primeros juegos para el Spectrum hubo no uno, sino varios títulos, incluso de distintas empresas, que sí facilitaron sus propios videojuegos. Estos son unos recortes de lo que he comentado, es decir, también permitió lo que fue dar a conocer proyectos posteriores, porque esos fueron unos juegos puntuales, y después continuaron apostando con lo que eran los ordenadores profesionales a través de CD Computer, y después lo que fue el hardware de CD Computer les sirvió de base para desarrollar un sistema arcade que se llamó Magnet System. Cuando contacté con esos empleados en el primer artículo, ya me comentaron lo del tema del Magnet. Y entonces me llamó la atención. Y dije, bueno, pues voy a investigar un poco más sobre ello. Encontré entonces lo que eran los registros de algunos posibles títulos que se desarrollaron para ese sistema. Y ya después fue cuando fueron surgiendo varias cosas. Es decir, por un lado, tenía lo que eran los títulos, pero solamente tenía los títulos, no tenía nada más. Óscar Nájera, que como comenté, era el que iba buscando lo que era material gráfico, proporcionó lo que es material como este flyer, que ya ahí por lo menos ahí sí incluíamos capturas de algunos de esos posibles juegos de los que no teníamos ni idea de su existencia. Entonces, y aún así no conseguíamos relacionar qué título podría corresponder con qué juego. Y después también creo que fue Ricky precisamente el que tenía lo que era la Magnet, como diciendo, hostia, pues yo tengo una de esas ahí arrumbiada que no le he dado la atención porque lo que había eran como adaptaciones de juegos extranjeros, ¿no? Entonces se hizo lo que era el volcado, la preservación, emulación de ese sistema, de lo que es el Magnet System, que funcionaba con disquetes de 3,5. Se volcaron algunos de sus juegos, que en principio los primeros que se volcaron eran juegos extranjeros, adaptaciones que fueron, los primeros que fueron creo que fue el Time Scanner, el Sign de Selena y el Excisus, que era un juego de Taito, exactamente. Esos fueron entonces los que se volcaron. Pero claro, aún así decía, hostia, bien, hemos avanzado en eso, pero yo lo que estoy deseando es ver los juegos que diseñaron ellos. Y ya con el tiempo, por fin, se empezaron a localizar algunos, porque otros todavía continúan desaparecidos, algunos de esos juegos de diseño propio de los que es que previamente no se había hablado. Es decir, yo cuando comenté lo del tema de Playmatic, o cuando empecé a hablar de lo de CD Computer, o al principio cuando me comentaron lo de Magnet, eran cosas que completamente desconocías, que se buscaba información, es que no había directamente. Entonces, por fin se localizaron algunos de esos juegos. Y uno de ellos, que me gustaría destacar, era, por ejemplo, este, ¿vale? Este. No eran juegos muy para allá, pero, coño, son juegos que forman parte de nuestra historia, que los teníamos completamente ignorados, desaparecidos y olvidados. Al fin salió alguno de diseño propio, como fueron War Mission, The Burning Cave, o este de la Day on the Space. Este es como una especie, como si fuese de tipo Defender, no es que tengas que llegar hasta un punto, sino que te tienes que cargar como una especie de cantidad de enemigos para poder ir avanzando, tiene distintos escenarios, y después el enemigo final. Y de verdad que lo que es la pantalla del enemigo final me llamó mucho la atención. Digo, hostia, esto está guapísimo. Y entonces lo que hice fue como una especie de composición de las 3 pantallas para que se vea lo que es el escenario completo. Y digo, y esto lo pongo ahí en el libro, que se vea, porque la verdad que, bueno, por lo menos el diseño que hicieron y demás, la verdad que está bastante interesante. Digo, mira, que se vea así en completo. Vamos, de hecho se nota aquí, ¿veis? Lo de las vidas de los cortes de distintas pantallas, pero lo he dejado para que se vea un poco más el escenario completo. Y ahí teníamos unos juegos, teníamos una parte de historia que teníamos completamente olvidado, y a base de aficionados, buscando los títulos, a base de otros aficionados, preservando lo que son esas máquinas, se ha ido completando un poco esa parte del diseño de videojuego español que estaba completamente ignorado. Y por último, también con lo de Fernando Yago, que había una empresa que se llamaba Nix S.A., que desarrolló, no sé si lo conocéis, 2 juegos en los años 90, el Pirates y el Jenny Family. Y ahí entonces donde también me comentaron que esa empresa o esa aventura, por así decirlo, empresarial, fue posterior, ya a los años 90, y efectivamente ahí en los créditos tenemos arriba que figuraba lo que era el nombre de Fernando Yago. Entonces fue desde esa búsqueda inicial de la gente de EFO en los tiempos de Cidelsa, Playmatic, pues fue, como comentó, la punta del iceberg que permitió sacar toda esta historia que teníamos completamente sumergida, pues sacarlo un poco a la luz. Y también unir hilos, que los que eran los de EFO con diseñando juego en Playmatic,
Terminaron con Nixe y entonces puede hacer como una especie de unión, de conexión con todo lo que hicieron por medio. Y otro de las búsquedas que me gustaría comentar fue el de Nismare, porque este fue un caso curioso. Como comenté, los 3 primeros juegos que se conocían, que ya incluso estaban emulados de lo que era Cidelsa, Playmatic y EFU, fueron Destroyer, Altair y Draco. Y digo, muy bien, tenemos estos 3 juegos. Pero entonces yo me preguntaba, bueno, ¿doy por sentado que estos son los 3 juegos únicos que desarrollaron o podría dar la casualidad de que se hubiese desarrollado alguno más? Entonces dije, bueno, pues ante esa pregunta voy a tratar de ver, por lo menos de asegurarme, de si hubo más títulos o no. En esas entrevistas ya me comentaron ciertos títulos. Lo que pasa es que incluso los mismos, unos me confirmaban que habían salido todos, otros que me decían que no. Es decir, me daban versiones contradictorias de si todos los títulos llegaron a salir o algunos se quedaron en prototipo. Yo creo que todos no llegaron a salir, porque no he encontrado información ni de anuncios ni de nada. Pero hay alguno que sí llegó a salir y que estaba desaparecido. Lo que ocurre es que en principio ni siquiera, es decir, hubo alguno más. Aquí tenemos algunos de los títulos, ¿vale? Localicé el título que se llamaba Space Blaster, Nightmare, Moonbeam. Estos son todos del año, registro del año 81. Y tenemos lo que es todavía desaparecido, lo que es el Altair 2, que ahí tenemos una marquesina, que es lo único que hay localizado, que es lo que tienen en la Asociación Arcade de Barcelona. A mí el que me llamó la atención era el del título del Nismare. ¿Por qué? Porque había visto registro de modelos de máquinas recreativas con los 2 títulos, tengo señalado lo que es el de Nismare, ¿vale? Estos eran los registros de modelos, es decir, la autorización que te daban para poder fabricar y comercializar una recreativa en España. Más o menos el código lo que estaba diciendo era que es una máquina de tipo A, que no era de premio, sino que era de videojuego o de pinball. Lo del 20 era como una especie de categoría que se inventaron al principio, que estaba diciendo que era una máquina de tipo A, tipo 20, que era tipo videojuego, y el número de modelo, ¿no? Y el Nismare. Entonces decía, bueno, y estos estaban a nombre de Playmatic. Y digo, coño, pues aquí tenemos 2 títulos que están desaparecidos que no tengo ni idea. Los otros sí eran de pinball, ¿vale? Que son los que tienen lo que es la 13, que el 13 significaba que eran máquinas de pinball. Vale, tenía el título de Nismare. Por otro lado, buscando por otro lado, en una página web estaba lo que era el inventario de una exhibición de una persona que se llamaba Gus de Meyer, que hizo en el año 1999, ¿vale? Que se llamaba Historia de los videojuegos. Ahí tenemos lo que es la portada del catálogo que se daba en esa exhibición en ese momento. Y en la web sí tenía publicado lo que era el listado de las máquinas que estuvo en exposición y también de documentación que estuvo disponible, de folletos y demás, en esa exhibición que hizo en el año 99. Y ahí constaban los nombres de Altair, Destroyer y Draco, que eran los 3 conocidos, pero también el nombre de Clean Octopus. Entonces decía, joder, bueno, pues entonces está el Nismare, está el Clean Octopus, como 2 posibles títulos, y después había también un loco loco lo digo con cariño, que incluso creó su propio blog buscando un juego que había visto de pequeño. El tío incluso hacía en el Paint como los conceptos de cómo podían ser las pantallas, decía, esto es con una captura que hizo él ahí con el Paint, haciendo cómo era la pantalla, en este caso de la selección de nivel, que decía que incluía el juego, y que él barajaba títulos precisamente como el de Nismare y Chubby, pero Chubby no con 2 B de lo que significa en inglés, sino con una B, ¿vale? Entonces barajaba esos nombres. Y entonces estaba diciendo, bueno, parece ser que estamos hablando del mismo juego, pero aquí ni siquiera es un juego que no conocemos y que no conocemos ni siquiera, que no tenemos claro ni cuál era el título del mismo. Barajaba entonces 3 títulos, el de Clean Octopus, Nismare o eso de Chubby, aunque lo de Chubby parecía que iba a ser por el nombre del protagonista. Y a raíz del primer artículo que he comentado antes, hablando de los comienzos de FOSA, siendo un blog personal que no es que tenga mucha visibilidad y demás, pero tuve la fortuna de que un ex empleado de Playmatic, a raíz de ese artículo, contactó conmigo y me dijo, mira, que yo fui un ex empleado de Playmatic y te aclaro lo que es un poco la historia de lo que es este juego. Me aclaró la historia e incluso me facilitó el material. Entonces lo que me dijo fue que en España efectivamente, es decir, que ambos nombres fueron válidos y que se trataban realmente del mismo juego. De que Nismare fue el nombre que utilizaron inicialmente, que fue para la venta en España, y que el nombre de Clean Octopus es el que se utilizó para cuando trataron de venderlo al extranjero, pues entonces le cambiaron lo que es el título. Y que Chubby simplemente era el nombre del protagonista, que era una especie de pulpo que iba recogiendo tesoros por una especie de mapa, en un juego ya en plan que pasó de las naves espaciales a
tratar de emular el éxito del juego del Pac-Man, ¿no? Y de Come Coco y de los miles de clones que surgieron por entonces. Y entonces me facilitó lo que son imágenes de ambos, del Clan Octopus y del Enigmare, que en España se presentó a comienzos del 82, y aquí tenemos un anuncio de doble página como novedades, ¿no? De la máquina de pinball, precisamente de España 82, una máquina de bingo y lo que es la recreativa del Enigmare. Entonces, pues para mí fue revelado porque precisamente esas eran las cosas que me motivaban a realizar la búsqueda, es decir, la búsqueda de esos juegos perdidos, de encontrar juegos que estaban completamente olvidados y de buscar esa información. Y afortunadamente en este caso se puede decir que me llegó, porque fue esa persona la que contactó conmigo y la que me facilitó ese material gráfico. Y también, consecuencia del artículo que publiqué con esas imágenes y contando un poco la historia del juego, hubo otra vez otra especie de respuesta. Lo que pasa es que esta fue un poco más curiosa, porque me llegó un email con un escueto mensaje que simplemente me decía: tengo placas y esquemas. Y digo, bueno, pues si ponga placas y esquemas, genial, vamos a buscar los juegos, ya lo que falta es preservarlo, ¿no? Pero el tío no, el tío me facilitó las imágenes, como por ejemplo el manual que tenía ahí, que era además de la versión del Clan Octopus, es decir, de la versión extranjera, la versión en inglés. Pero el tío se quedó lo de tengo placas y esquemas y no se prestó a colaborar. Óscar Nájera creo que sí habló más con él, trató de convencerle, así de persuadirle, pero no hubo manera. Entonces, pues en principio lo dábamos como diciendo, mira, lo teníamos ahí tan cerca, ya que lo teníamos documentado el juego, que ya lo que faltaría sería preservarlo, ver cómo era, tan cerca y tan lejos, ¿no? De tenerlo ahí y no conseguirlo. Pero bueno, ya afortunadamente sí, a través de otras personas, Jordi Beltrán y Paco Ortiz, sí se consiguió lo que es la versión española, la de Enigmare, ¿vale? Y ahí entonces ya la teníamos preservado, y si ahí ya se confirmaba que el loco que tenía lo del blog no estaba tan loco, es decir, efectivamente existía la pantalla de selección de nivel al comienzo. Vamos, yo creo que el chaval sí recordaba bastante bien el juego, pero mira, y además este chaval, el del blog, cada 2x3 iba preguntando al foro, pero ¿habéis contactado con el hombre? Tratad de convencerlo, volcarlo, se ha volcado ya, y ya cuando ya se consiguió volcar, ya se quedó tranquilo y ya desapareció del mapa, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Y por fin ya podíamos conocer ese juego, que si no hubiésemos tenido ese interés por buscarlo, posiblemente seguiría desaparecido, ignorado, es decir, ni siquiera a lo mejor le habíamos prestado atención, y lo peor aún, que se perdiese para siempre, que no hubiese sido posible su recuperación. Otra de las cosas que me ha gustado cuando he ido lo que es contactando con gente, buscando entrevistas y demás, son los pequeños detalles, las pequeñas cosas, como digo, que vas descubriendo que si no te lo han comentado, pues a lo mejor también pasan desapercibidos. Por un lado, cuando estuve entonces haciendo ese proceso de búsqueda, de ir buscando gente, de tratar de cubrir un poco la historia de las empresas, como he dicho, antes fue lo que un flyer el que me dio la pista de dónde buscar gente. Pero al principio yo comenté que a veces los propios juegos son los que te dan alguna pista de dónde puedes buscar lo que es información al respecto. En este caso estaba bien claro. En la tabla de récords de un juego que se llamaba Botanic, los programadores dejaron sus 3 nombres. Además no las iniciales, sino el nombre completo. Perfecto. Teníamos a Gen Speed, Josep Petit y Josep Morillas. Y entonces traté de buscar a estas 3 personas. Afortunadamente contacté con esas 3 personas, se prestaron a colaborar y contaron un poco la historia de cómo fue su experiencia en lo que es la empresa de Itisa Electronics, que estaba en Palamos, en Girona, y tratar entonces de esa manera cubrir un poco la historia de esa empresa. Y publiqué entonces dos artículos al respecto, ¿no? Lo curioso fue que fue Gen Speech el que me comentó que aparte de esos 2 juegos, yo siempre le preguntaba, bueno, vale, eso fue lo que se lanzó, pero yo siempre le preguntaba si conservaban material, que nadie conservaba material de la época, porque claro, no eran suyos, ellos trabajaban para una empresa, por lo tanto era propiedad de la empresa. Aún así, alguno de ellos sí recuperó parte de información de material. Y me comentó también, entonces otra de las cosas que preguntaba era, bueno, ¿y prototipos, proyectos cancelados? Suele ser también una de las preguntas que suelo hacer cada vez que contacto con uno de ellos, porque me gusta conocer también esos juegos que podían haber sido y no fueron. Y entonces me comentó que justo antes de dejar la empresa, Genk estaba trabajando en un juego de tipo de coches, pero de coches de circuito como si fuese el Super Sprint, ¿vale? Así, con el circuito ya a pantalla completa, y también el prototipo de una máquina de pinball. De la máquina de pinball sí encontré en revistas y demás ese hipe de la empresa de Tisa y dice, nuestro próximo lanzamiento, un pinball, que no había ni fotos ni nada. Y lo del tema del juego de coches,
que dijo que también iba a actualizar, ellos hicieron 2 juegos, uno que se llamaba Botanic y otro que se llamaba Squash, que era como una especie de juego de tenis, que decía que usaba lo que era, como control adicional, un mando rotatorio, ¿no? Analógico. Y le dijo que ese mando, es decir, el cacharro ese, el mando analógico, lo que era el componente lo iba a utilizar como base para el desarrollo de ese juego de coche, para lo que fuese lo que es la simulación de volante, ¿no? Me comentó eso y ahí se me quedó. Y con el tiempo entonces, cuando vi, ya busqué material de la época y demás, vi este anuncio, si no me hubiese contado eso, pues posiblemente se me hubiese pasado desapercibido. Pero al haberte quedado con ese run de ese juego de coches y demás, cuando veo este anuncio, digo, ostras, esto es lo que me comentó este hombre. Entonces, ampliando la imagen, ampliamos esta de aquí, efectivamente, aquí tenemos el juego de coche o el prototipo que estaban desarrollando por entonces. Lo tenemos funcionando ahí, lo que es en el monitor, y tenemos incluso lo que, aquí no se ve poner con el reflejo, pero aquí se ve más claro, incluso como si fuese lo que es los circuitos que estaban diseñando. Claro, cuando me comentó eso y vi esto, digo, ostras, no se lo estaba inventando y además la coincidencia, ¿no? Que si no me lo hubiese comentado, yo hubiese visto esa foto a lo mejor y hubiese pasado desapercibido. Pues bueno, ahí queda esa pequeña historia de ese juego que lamentablemente, posiblemente, nunca se podrá recuperar, pero ahí por lo menos queda esa pequeña historia. Porque además el juego ni siquiera lo abandonaron antes de completarlo, es decir, estaba desarrollado a medias. Pero bueno, como anécdota, ahí lo dejamos. Y tenemos ahí un pequeño capítulo más, que entonces también pues, lo he reflejado en el libro, en la web de recreativas y demás, y en el blog de Retroláser, y como esto, pues otra serie de proyectos que quedaron en el tintero, porque a mí me gusta, por lo menos, esos temas de los prototipos, de los juegos que se cancelaron, de dar también un poco de cobertura, no solamente a los juegos que se lanzaron, sino a esas ideas que quedaron canceladas. Y otro sería, y ya con esto me voy cortando, ¿no? Porque si no... Es del Fin del Tiempo, que no sé si lo conocerá todo el mundo. Ese le he dedicado, vamos, lo que es la ficha del juego, pero también en un capítulo aparte, el cómo se hizo la preservación de ese juego, porque es espectacular. Es decir, todo surgió de un simple flyer que estaba en lo que era en la web de TAFA, la arcadeflyer.com, que creo que es la web de donde todo el mundo, incluyendo revistas, incluyendo libros, han cogido para coger material de lo que es los flyers, porque es como era la web más grande que tenía ese tipo de material. Y lo único que teníamos era eso, el Fin del Tiempo, Niemer, Barcelona, las capturas, y no sabíamos absolutamente nada de este juego. Entonces cuento la historia de cómo, a partir de esta información, que este flyer lo subió en el año 2000, hasta localizar una máquina de preservación del juego. Entonces cuento la historia de esto, de cómo en un foro que se llamaba, que se llama Computer Emuzón, ahí hubo es decir, hubo una persona de que lo que es uno de los programadores que comentó entonces un poco quién eran los dueños de la empresa. Entonces se hizo un proceso de documentación hasta que por fin se localizó la única máquina conocida que se ha localizado de este juego, y la preservación y toda la historia que hubo de preservación, que en la parte de preservación, yo como yo no sé lo que es la parte de técnico, yo ahí simplemente veía los mensajes que dejaban ellos y era como si fuese con palomitas, cómo iban preservando el juego, cómo lo fueron volcando y cómo se hizo lo que fue el proceso de emulación. Y esa historia, la verdad, que sí merece la pena contar esa historia, entonces por eso lo he dejado incluso en un capítulo aparte, en un capítulo específico dedicado a eso. Y esto fue precisamente cuando se presentó en la última ArcadeCon del año 2019, que presentamos, es decir, se hizo todo el proceso de volcado y emulación y se presentó todo a la vez y se presentó en lo que es la ArcadeCon del año 2019, que ahí sí estábamos todos ahí presentes y lo hicimos en ArcadeCon, que creo que fue el último, ¿no? Hasta el que se hizo este de ahora de 2023. Me digo, pues, es una historia magnífica que sí recomiendo que se conozca. Y por último, también amplío un poco porque se dijo, bueno, ya con lo del Fin del Tiempo ya tenemos lo de la historia de Niemer y demás, pero sí hay una pequeña historia de un segundo juego que trató de hacer uno de los dos fabricantes, que es el de la derecha, el del señor del bigote, que se llamó 4 líneas y refleja un poco, también pongo un capítulo de ese juego y cómo trató de relanzarlo posteriormente. Y eso es un capítulo que también lo he puesto ahí, que ese juego sí queda desaparecido, pero es una historia que me gustó lo que es el tema de incluirlo. Que no lo comento aquí porque ya se nos queda corto de tiempo. Y por último tenemos los juegos de Laserdisc. Era otra de las cosas que quería comentar.
que no sé si recordáis lo de los Justicieros, Marbella Vice y Tierra Salvaje. Aquí tenemos prototipos de cuando lo presentaron. ¿Veis? Aquí pone lo que es en el mueble Magic Laser, pero todavía no ponía lo que era lo de los Justicieros, y esto era aprovechando otro mueble. Y sí lo sacaron en las dos versiones, ¿no? Lo que es el mueble estándar y el de grandes dimensiones. Como dije, entonces estaban los Justicieros, Marbella Vice y Tierra Salvaje, que son juegos de Laserdisc que de por sí, nada más por la producción de lo que es el rodaje y demás, esto de luego sí merece la pena contarlo y preservarlo. ¿Vale? Este es el de los Justicieros, este es el de Marbella Vice, que salía lo que era Santiago Segura, Alex Angulo, increíble, Cáceres en Fulop. Y es una lástima que también renieguen un poco de estas producciones, ¿vale? Porque aquí tenemos el director que se encargó de esa producción, que cuando se le ha tratado de comentar, como que ignora, como que no lo quiere reconocer, así que lo voy a dejar en grande para que se vea quién se encargó, quién se encargó de hacer esa producción, que no quiere acordarse, pero aquí lo dejamos remarcado para recordárselo. Y nada, ya simplemente... Este es el Tierra Salvaje, donde sale también Calatrava haciendo el indio literalmente, etcétera, etcétera. Pues precisamente ya para concluir ya toda esta parafada que os he soltado, ¿vale? Nuestros compañeros de la Asociación Arcade se están encargando precisamente de volcar el contenido de esos Laserdisc con un material muy específico, porque no se trata solamente de convertir una imagen analógica en digital como el que captura una cinta de VHS, sino que esos discos tienen metadatos. Entonces necesita de un equipo más específico para poder recuperar también no solamente lo que es la imagen y el vídeo, sino esos metadatos que te sirven para que sean interactivos lo que son esos juegos. Y ahí lo tenemos y es lo que se está tratando, que esperemos que en un futuro se incluya también en lo que es en el proyecto de MAME. Ahí ya entonces, para finalizar, esto de esta gente. Pues vamos a dejar... Con permiso, le voy a dejar dos pruebas de captura de vídeo que han estado haciendo estos compañeros con lo que son la escena de demostración de ambos juegos, del Marbella Vice y del Tierra Salvaje. necesitáis para atrapar a la banda los tiene Danny, pero siempre los lleva encima. Así que la única oportunidad que tenemos es cuando viene a la playa. Ay, pero por favor, tened cuidado, que siempre está rodeado de guardaespaldas. No, novato. Ahora vas tú. Yo te cubro desde aquí. Labios. Labios, Vamos. Ahora entiendo también lo de la iglesia. Pues ahí lo tenemos. Y nada más, no doy más la brasa. Lo que sí os comento, que bueno, el libro, si a alguien le interesa una copia, pues lo tenemos aquí disponible. Y ya que estamos celebrando la 10ª edición, bueno, el 10º aniversario de Arcade Vintage, pues el precio original es de 32,95, si lo queréis aquí, por 29 euros, una pequeña rebaja, pero por lo menos por detalle de ese 10º aniversario, que lo quiera que me pregunte, lo tiene ahí disponible. Bien, un aplauso, por favor, para Muchas David. gracias. Gracias. David. Sí. Bravo, David. Y además, os lo vais a llevar firmado por el autor, ¿verdad? Os lo vais a llevar firmado con dedicatoria, así que yo quiero un para el museo, pero de todas formas, hace lo que interesados, vamos a dejar ahí unas copias, ¿vale? Y todo lo que sea lo arregla y demás, así que están a vuestra disposición.
¿vale? Y se lo comentáis a él y él va y os lo firma, ¿vale? Entonces, chicos, ahora vamos a jugar un ratito, a descansar 10 minutos, ¿vale? Mientras que preparamos la siguiente charla y en aproximadamente 10-15 minutos empezamos la próxima, ¿vale?